Existe una hormona que ha generado mucho interés tanto en las redes sociales como en los medios. Se trata de la hormona de crecimiento. ¿Pero qué es? ¿Para qué se usa? ¿Qué tiene que ver con nuestra salud? Hoy en Health Café hablaremos de la salud sin filtros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café. Y en efecto hoy vamos a hablar de la hormona de crecimiento. Hay muchísima información, alguna no tan cierta, otra un poco tanto sí, respecto de su uso, de las formas clínicas, de cuándo sí, cuándo no. Así que, Fer, hoy tenemos un invitado de lujo para hablar del tema. Un invitado de lujo, el doctor Christian von Schulz-Hausmann, que es el director general de Merck México. Christian, bienvenido al programa de Health Café. Muchas gracias. Bueno, como les comentábamos al inicio del programa, este es un tema, Fer, que genera preguntas, controversia, particularmente en los papás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los papás queremos que los niños crezcan y crezcan bien, ¿no? Y de repente podemos empezar a observar que alguno de ellos se queda un poquito corto, ¿no? Y entonces viene la inquietud, ¿qué puedo hacer para que mi hijo crezca un poquito más, que tenga un poquito mejor estatura o talla, como se le dice, ¿no? Entonces, estas inquietudes que a veces tienen que ver con la nutrición, y ya lo platicaremos un poquito más adelante, inclusive con cuestiones hereditarias, entonces son las que influyen realmente en la talla final o en la estatura final de los pequeños. Aquí lo importante es que los papás y estos chiquitos tengan toda esta información necesaria para ver cuándo sí, cuándo no requieren algún tipo de suplementación hormonal. Pero Fer, para empezar, ¿cuándo sí habría que pensar que un niño no tiene la talla adecuada y que por tanto tendría que consultarlo con su pediatra? La definición de talla baja es una definición estadística y dice que tiene que estar, su crecimiento debe estar 2 percentiles por debajo del crecimiento esperado para su género, niño, niña, para su edad y también para su entorno. O sea, no podemos pensar que alguien en una comunidad en el sur del país tenga la misma expectativa de crecimiento que alguien, por ejemplo, en Chihuahua, que es gente más alta, ¿no? Entonces, esas variaciones también de las regiones están bien estandarizadas en tablas que todos los médicos de primer contacto tienen en sus consultorios para poder definir, oye, este chiquito de 7 años, niño, tiene una curva de crecimiento esperada para su edad y para esta región. La respuesta es sí, vamos bien. Pero si hay 2 desviaciones por debajo, ya es ahora sí que se define como una talla baja. Y ahí es cuando el médico, el pediatra, el médico general tiene que establecer ciertas intervenciones y estudios para ver si la talla baja obedece a alguna enfermedad, es una condición fisiológica. Oye, papá es chaparrito, mamá es chaparrita, pues no esperes que el chamaco sea alto, ¿verdad? Entonces, pero oye, papá y mamá son altos y el pequeño está teniendo talla baja, entonces puede haber alguna condición que hay que estudiar, que van desde las fisiológicas, desde las genéticas, por ejemplo, el síndrome de Turner, que puede generar talla baja por una cuestión ahí, los cromosomas, puede haber alteraciones tiroideas o inclusive el déficit formal de la hormona de crecimiento, ¿no? Y entonces estos son el tipo de investigaciones que tiene que hacer el médico para definir si un paciente pudiera ser candidato o no a estos tratamientos. Entonces lo que entiendo es que si se trata específicamente de hormona de crecimiento, hay la opción de atender al pequeño justo reemplazando esa hormona. ¿Es correcto lo que digo? Cristian, ¿cuándo está indicado usar este tipo de medicamentos? Bueno, creo que han dicho cosas extremadamente importantes. Lo primero es el interés que genera el tema. Lo segundo es que como padres uno a sus hijos normalmente no solo quiere lo mejor para eso, sino que le da también cierto temor cuando aparece algún trastorno, en este caso del crecimiento. Entonces, creo fundamental esa consulta con el pediatra y que el médico del primer contacto tenga y utilice las tablas de crecimiento adaptadas para México particularmente. Y creo que eso es un tema muy importante. Sobre eso, creo que la derivación adecuada a un especialista, en este caso un endocrinólogo pediatra, me parece que es específicamente lo más importante para poder abordar el problema, porque como bien han dicho, el problema es multifactorial, ¿no? Así es. Entonces, algunos casos sí necesitan un tratamiento particular con hormona de crecimiento y otros tal vez no. Y en ese punto es importante entender dónde estamos hoy parados en México, ¿no? ¿Qué porcentaje de talla baja nosotros tenemos en este país? Y lo que vemos inicialmente es que, según la encuesta nacional de salud del año anterior, el 13,9% de los niños menores de 5 años tiene talla baja, con lo cual el tema es relevante y hay que tomarle la atención adecuada. Ahora, una vez que conocemos este tema,
¿qué tenemos que hacer también para poder entender cuál de ellos es necesario tratar por hormona del crecimiento y cuál tal vez se puede atender desde otro lugar? La alimentación es fundamental. O sea, un niño que no se alimenta como corresponde en sus primeras etapas de la vida probablemente no pueda desarrollar su máximo potencial. Entonces ese es un tema propio. Pero también hay otros que tienen déficit de la hormona del crecimiento. Y sin esa hormona del crecimiento en su nivel adecuado, entonces el niño no va a poder desarrollar su máximo potencial. Y aún así, si no tiene hábitos de alimentación, ejercicio y sobre todo hábitos de sueño, es muy importante para los papás entender que tienen que dormir no solo la cantidad de horas necesarias, sino también repetir esa rutina permanentemente, porque la hormona de crecimiento hace efecto durante la noche. Se secretan pulsos durante la noche y hace efecto durante la noche. Entonces, si estas situaciones no se dan como esperamos, probablemente haya un tema que tengamos que tratar. Qué interesante, porque nos estamos enfrentando a familias en las que la presencia de las pantallas es mucho más frecuente, hay mucha más exposición, y me parece que este hábito relacionado con el sueño adecuado para los niños también está siendo tan alterado como el de los adultos. A ver, definitivamente que tenemos que buscar modificaciones de estilo de vida desde temprana edad. Temas como alimentación, pero el ejercicio, pero el patrón de sueño, que es una epidemia, podríamos decir, mala higiene de sueño en los adultos. Pero eso se lo pasamos a los niños, y entonces el niño nos ve viendo la televisión en la noche, pues el chiquito va a ver la televisión en la noche y va a poner un celular en la noche, etcétera. Entonces sí hay que regular mucho ese tema. Ahora, en los jóvenes o en los pequeños que tienen talla baja y que tienen realmente un déficit de esta hormona de crecimiento, ¿cuáles son los efectos, primero, de no tenerla y luego de suplementarla? Claro, lo primero es entender que estas situaciones deben ser abordadas lo más pronto posible en las etapas del desarrollo. Porque nosotros, si bien no es que dejamos de crecer, pero la mayor parte del desarrollo se da para las mujeres una vez que tienen su primer periodo, digamos 2 años después de su primer ciclo menstrual, seguramente van a dejar de crecer, y para los varones entre los 17 y los 18 años. Cosas que se pueden diagnosticar con los estudios adecuados que su médico les indicará en ese caso. Pero si uno no actúa en ese momento, después ya no hay mucho que hacer, ¿no? Lo que ya ha pasado no tiene una solución. Entonces, lo más importante es entender que el diagnóstico precoz, la consulta adecuada, y entender que el tratamiento precoz, cuando lo necesita, es fundamental para desarrollar ese máximo potencial. A medida que avanza la edad, no es que no hay un efecto, sino que probablemente el efecto sea mucho menor que podríamos lograr si el niño se tratara en sus 6 o 7 años, cuando el diagnóstico está hecho. Y esto no solo es un tema propio, si quieren, estético, de que uno le gustaría que su niño desarrolle su máximo potencial, sino que además tiene algunos componentes sociales, ¿no? Hoy en día la situación de tener una altura diferente del resto de sus compañeros le genera determinada situación de autoestima. Entonces ahí hay un tema también para tratar, pero inclusive si uno quiere ir más allá, hay estudios científicos que muestran que las personas con mayor talla tienen mejores trabajos y mejor remuneración. Totalmente, y sí, así es. Escuchándolos a ambos, se me ocurre preguntarles, ¿desde qué edad es posible tratar con hormona de crecimiento a un niño que en efecto ya los especialistas, como ustedes lo han dicho hasta ahora, ya confirmaron que se trata de un déficit? ¿Y hasta qué edad? O sea, ¿cuál es ese rango en el que, entendiendo, Cristian, que has insistido, por supuesto, en que entre más temprano en el momento del desarrollo se pueda abordar el problema mejor, pero cuál sería esa etapa de latencia en la que hace sentido atenderlos? Sí, en el momento que el diagnóstico se hace, ya es el momento para empezar a tratar. Y eso, a veces, de acuerdo a cada caso, suele pasar en distintas etapas de la vida. Entonces uno podría decir que niños y adolescentes son posibles de tratamiento una vez que el diagnóstico esté hecho. Bien, comentaba Fer que el síndrome de Turner, que es un síndrome genético, bueno, el diagnóstico es en los primeros momentos de la vida, ¿no? Entonces en el momento adecuado empezará a ser suplementado con hormona de crecimiento. Pero lo que es importante entender es hasta cuándo, y el hasta cuándo es hasta que los cartílagos de crecimiento, que son aquellos que unen entre sí
la parte distal de los huesos, es decir, nuestro hueso del brazo, en la parte final, en la parte proximal, tiene un cartílago. Ese cartílago es el que va creciendo a medida que avanza la edad. Cuando ese cartílago se cerró, ese hueso ya no va a crecer más. Okay. En los varones más o menos 17, 18 años, en las mujeres 2 años después de su primer ciclo menstrual. Y como se ve ahora también a veces en las mujeres que el ciclo menstrual aparece mucho antes de lo que aparecía décadas atrás, también es un tema para tener muy presente, porque esa pubertad precoz puede hacer que el desarrollo de ese máximo potencial no lo podamos lograr. Ahora, es importante entender también que cuando la hormona de crecimiento no está presente porque nuestra propia glándula no la secreta, entonces la suplementación adecuada, supervisada por el médico y con las dosis correctas, es un medicamento con grandes beneficios y, por supuesto, con ciertos efectos colaterales que, dado a la dosis adecuada y con el control médico, se superan fácilmente. Y hay una herramienta bien interesante ahora que platicabas de la osificación de estos cartílagos, que tiene que ver con una herramienta que existe y que está disponible en el mercado muy fácil, que es la radiografía de la mano no dominante. Y con esa ya existen estándares donde los pediatras y los endocrinólogos pediatras comparan, por ejemplo, una radiografía de mano, la edad ósea de la mano, con escalas y ven si el niño o la niña están osificándose antes de tiempo. Y entonces eso es una interesante prueba para determinar la ventana para utilizar o inclusive dejar de utilizar. Si un chiquito de 16 años ya osificó sus huesos totalmente, probablemente ya el beneficio de una terapia de reemplazo con hormona de crecimiento ya no va a ser funcional. Pues. Sí, sobre todo para este caso. Así es. Hay adultos que también deben usar hormona de crecimiento cuando el déficit está presente y ya tenían este déficit desde niños. En ese caso, también requieren, en algunos casos, utilizar la hormona de crecimiento. Ahora, para el desarrollo del niño, para obtener ese máximo potencial, si no lo hacemos en esa etapa, ya no va a tener efecto. Ahora, entendiendo que todos los tratamientos de los que hablamos en Health Café deben hacerse de la mano de los profesionales de la salud, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sabe un médico que un paciente tiene un déficit de hormona de crecimiento? Bueno, más allá de lo que hablábamos recién relacionado con los estudios complementarios que pueden ver si el niño se ha osificado o no, si tiene ese cartílago, hay estudios de laboratorio que permiten saber si existe esa deficiencia. Entonces, sobre esos estudios de laboratorio podemos entender que la hormona no está presente al nivel que nosotros buscamos y en ese caso requiere un suplemento. Y por supuesto el suplemento es una hormona idéntica producida por ingeniería genética a la que nosotros producimos. Con lo cual, en la medida que la usemos como corresponde, eso quiere decir que estamos simplemente suplementando lo que a nosotros nos falta. Ahora, cuando la usamos en exceso, la situación puede ir hacia otro lugar. Es decir, quien no la usa para el tratamiento adecuado de la patología adecuada, no va a obtener los beneficios que estamos hablando. Ahora, en Gel Café nos encanta hablar de mitos y realidades, y alrededor de la hormona de crecimiento también hay mitos, no se queda fuera. Y uno de ellos es que la hormona de crecimiento sirve para rejuvenecerse. ¿Qué opinas, Cristian? Qué bueno sería. Pero lamentablemente tenemos malas noticias para aquellos que lo piensan. Creo que es importante entender o diferenciar dos cosas. Cuando uno tiene un medicamento, el medicamento tiene características, ¿sí? Es decir, cada medicamento hace cosas en nuestro organismo. Pero lo que nosotros estamos buscando es el efecto final a nivel terapéutico. Es decir, si determinado medicamento puede hacer cosas en el organismo que terminan curando una patología o controlando un problema de salud. Por ejemplo, un antihipertensivo hace determinadas cosas que hace que nuestra tensión arterial esté bien. En el caso de la hormona de crecimiento es algo similar. La hormona de crecimiento tiene algunos efectos sobre el cuerpo, pero para poder demostrar que ese efecto realmente es un efecto terapéutico que estamos buscando, requiere un ensayo clínico. Y un ensayo clínico es un estudio donde ponen dos poblaciones en las cuales a uno le dan el medicamento y al otro no, y finalmente ven cuáles son sus resultados. Sin ese método científico uno no puede asegurar bajo ningún concepto que un medicamento sirve para determinada cosa. Ahora, algunos pacientes pueden ver que cuando le dan hormona de crecimiento la piel capaz es un poco más tersa, ¿sí? O sienten un poco más de vitalidad. Pero esos efectos son limitados, transitorios, y no están de ninguna manera comprobados para pensar que van a envejecer menos o van a envejecer diferente o se va a detener el proceso de envejecimiento. Es por eso tan importante
que los medicamentos deben utilizarse de acuerdo a su información para prescribir y tiene que ser hecho siempre por un médico. Buenísimo. Ahí va, una segunda frase. A ver, la hormona de crecimiento puede ser peligrosa sin supervisión médica. ¿Mito o realidad? Bueno, yo creo que todos los medicamentos sin supervisión médica son peligrosos. Entonces, la mirada del médico sobre el tratamiento adecuado, el fármaco que uno quiere elegir, la dosis adecuada, el monitoreo de esa situación para ver cómo cada paciente responde a ese medicamento, claramente es algo que tiene que hacerse. Y en este caso, cuando hablamos además del tratamiento a niños, con más razón, el tratamiento debe ser supervisado por un médico en todas sus etapas, porque no todos necesitan la misma dosis, la dosis debe ser ajustada en sus momentos necesarios, y además de eso, algunos pequeños efectos adversos a veces hay, a veces la inyección, como a todo niño, la inyección puede doler, entonces hay que ver si la dosis es adecuada, si se está inyectando adecuadamente, si está usando la aguja correcta. Hay cantidad de cosas que hay que estar mirando. Lo que sí está claro es, si yo le doy la dosis necesaria para suplementar lo que falta, hay que observarlo, pero no hay ningún riesgo que le haga pensar a los padres que el niño no debería ser tratado, porque el beneficio es mucho más alto. Entonces, diría que como cosas generales, medicamentos sin médico no es una buena combinación. En el caso de los niños, con más razón, pero también darles la tranquilidad que si se trata como corresponde, no hay que temerle. Yo voy a adoptar la frase de Cristian, ya lo escucharon, medicamentos sin médicos no es una buena combinación, porque ahí luego estamos todos automedicándonos y recomendándonos y recetándonos. Sin médico, nada. Otro mito es, todos los niños con talla baja deben recibir hormona de crecimiento, ¿cierto o falso? Bueno, no es así. Y diría, el déficit de hormona de crecimiento en los niños diría que es 1 de cada 3.000 nacimientos, ¿no? Entonces, claramente va a haber gente que en ese desarrollo, como comentábamos antes, tiene talla baja producto de otras cosas. Por ejemplo, producto de una mala nutrición. Claro. Ahora, en algunos casos, si ese producto de la mala nutrición, sobre todo cuando aparece un nacimiento en el cual la baja talla se detecta en ese momento y a los 4 o 5 años no ha logrado recuperar lo que tenía que recuperar, puede ser plausible de un tratamiento. Entonces es determinar la causa, si la causa es el déficit hormonal o la causa es el síndrome genético de Turner, como bien hablábamos antes, o tiene insuficiencia renal y esa insuficiencia renal en el niño no le permite crecer como corresponde, esos son casos donde la hormona de crecimiento tiene un lugar. Hay otros donde probablemente no lo sean, y también es, como comentábamos antes, hay un entorno propio, ¿no? No es lo mismo hoy nacer en Noruega que nacer en Indonesia, digamos, las tasas esperadas son totalmente distintas. Entonces también ocurre que probablemente de padres que no son muy altos no van a salir hijos de 1,90 m. Entonces hay que adecuar un poco también a esa circunstancia. No todo aquel que uno ve más chaparrito piensa que si le da la hormona le va a hacer bien, porque probablemente si el déficit no está claramente determinado, diagnosticado, la hormona no va a servir para nada, solo para traer problemas. Claro, y creo que has insistido a lo largo de esta conversación en la importancia que tiene la nutrición en los niños, en todos, por supuesto, adultos, pero a los niños, y lo hemos hablado en otros episodios, Fer, les tenemos que enseñar desde chiquitos a tomar agua, a tener una combinación correcta de nutrientes. Sabemos también que hay una situación relacionada con el acceso social a una nutrición adecuada, así que me encanta que insistas, Cristian, sobre la importancia que tiene primero la nutrición y luego, por supuesto, el diagnóstico oportuno de este déficit. Y a ver, ahora me voy a ir de los niños al otro extremo. Una de las también cuestiones que también están en el inconsciente colectivo es saber si la hormona de crecimiento puede beneficiar a los adultos mayores respecto a la sarcopenia o la pérdida de masa muscular. Porque hay algunas gentes que dicen, pues vamos a usarla para ver si mejoran. ¿Hay alguna evidencia de esto? Bueno, lo primero que diría es no está indicado. Y eso podría ser una única respuesta. Pero profundizando un poco, se han intentado hacer estudios que pudieran demostrar esta teoría, pero los estudios no mostraron ningún beneficio en el uso de hormona de crecimiento en esa población. Yo diría que normalmente, si tiene una administración de proteínas adecuada en su dieta y hace algún tipo de ejercicio, no necesariamente aeróbico, sino de fuerza, entonces finalmente no necesita ningún tipo de suplementación para hacerla. Así es. Y si hubiera que usar algún suplemento, no sería la hormona de crecimiento.
Muy bien, muy bien. Esa es una pregunta que también ahí estaba en el aire. Bueno, le entramos directo al tema de hormona de crecimiento, pero decías tú al comienzo, Fer, que Christian es el director general de Merck, una compañía alemana de investigación, y por eso se me antoja preguntarte, Christian, primero qué hay, en qué está, ¿no? En general la compañía, y luego ¿qué ves en el futuro? ¿Qué están viendo ustedes en el futuro del tratamiento del déficit de hormona de crecimiento? Si vendrán nuevas aplicaciones, ¿en qué va? Porque hablar de esta parte del futuro en Gel Café nos encanta. Claro. Bueno, nosotros hoy en día estamos cumpliendo 95 años ya instalados en México, Wow. pero más de 355 en el mundo, y aún así tenemos innovación muy a la mano, ¿no? Y en todas las áreas terapéuticas donde estamos trabajando claramente para traer nuevos medicamentos o dispositivos médicos al mercado. Perdóname que te interrumpa, ¿en qué áreas terapéuticas trabaja hoy Merck? Nosotros trabajamos en fertilidad, tratamiento de fertilidad asistida para aquellas parejas que no pueden concebir en forma natural y requieren ayuda de fármacos, para oncología, en distintas ramas para distintos cánceres y algunos que están viniendo muy próximamente. Para hormona de crecimiento, claramente, que es lo que estamos tocando el día de hoy, y para esclerosis múltiple, una enfermedad discapacitante, sobre todo que afecta a las mujeres en mayor medida y jóvenes, y que requieren una innovación inminente para poder tener una vida normal. Y por otro lado, atacamos muchas patologías que hoy en día en México son muy importantes, entre esas la diabetes, ¿no? Lamentablemente tenemos tasas muy altas de diabetes casi a niveles epidémicos. Hacia ahí nosotros seguimos trabajando. En hipotiroidismo, hoy en día hay 5 millones de personas con hipotiroidismo en México y seguramente casi la mitad no deben saberlo. Y no saberlo implica no tratarlo, y no tratarlo también nos expone a muchas complicaciones, también de alguna manera con mayor incidencia en mujeres jóvenes, lo cual lo hace aún más importante para el desarrollo de la sociedad. Por otro lado, trabajamos en enfermedades cardiovasculares o hipertensión. De vuelta, hipertensión, diabetes y por último obesidad, en el cual es nuestra última área terapéutica en este punto. Creo que son temas estrictamente relacionados y que hoy en día nos ponen en un llamado urgente a la acción. Algo tenemos que hacer para cambiar nuestro camino, ¿no?, hacia el futuro de la salud de México, porque con el porcentaje de diabetes que hay, de obesidad y sobre todo obesidad infantil y de enfermedades cardiovasculares y hipertensión, nuestro futuro es complicado, ¿no? Algo tenemos que hacer muy rápidamente. Pero creo que es emocionante, y a ustedes como médicos lo deben vivir, esto de pensar en la posibilidad de desarrollo científico que resuelve problemas que antes no tenían solución, que mejora la calidad de vida de los pacientes. Y en ese sentido te reitero mi pregunta, en la parte de hormona de crecimiento, sí, ¿qué están viendo en el futuro? Pero lo primero que yo creo es, la hormona de crecimiento tiene muchos años, ¿sí? Ha mejorado por supuesto en su síntesis, pero lo que creo que ha mejorado exponencialmente son los dispositivos para poder aplicarla. Sobre todo, como hablamos de niños, en los cuales el pinchazo, ¿no?, la aguja, son todas cosas que dan mucho temor. Sí. Entonces, poder generar algunos avances sobre ese tema me parece que han sido exponenciales en este último tiempo. Hoy por hoy, los dispositivos son ultra modernos, totalmente digitales, la aguja no se ve, la aguja se descarta sola sin que el niño la pueda ver, la inyección es prácticamente mínima en términos de molestia o de dolor para el niño, pero un tema que es increíble es que esa inyección que el niño se pone es transmitida directamente hacia un sistema, que es una plataforma que hemos lanzado últimamente llamada Growsen, en el cual el médico tratante puede acceder a esa plataforma y puede ver todas las aplicaciones del niño y las dosis que se dio. Es decir, cuántas de ellas se salteó, cuántas no se salteó y qué herramientas le damos al médico para poder saber si el tratamiento no es efectivo y requiere más dosis, o si en realidad el niño tal vez por temor o porque los padres no son tan conscientes con el tratamiento, no se lo están dando adecuadamente. Y esto es muy importante. Muy. Porque claramente se ha demostrado en un estudio científico llamado ECOS, que aquellos niños que están monitoreados por este tipo de sistemas crecen de 2 a 3 centímetros más que aquellos que no tienen ese monitoreo. Entonces, una vez más, es una herramienta que permite mejorar no solo la adherencia, pero también el resultado clínico final. Y muchas veces, considerando que los papás están con el niño, insistiendo para que pueda tomar esta medicación, que normalmente además para tu papá tener que darle un pinchazo al niño es un tema, bueno, si finalmente logramos ver que no se le aplica adecuadamente,
entonces logramos el efecto terapéutico adecuado y podemos generar esa situación de darle el máximo potencial. Creo que ahí, en ese desarrollo, en los últimos años hemos visto gran avance y hoy en día tenemos la alegría de tenerlo aquí en México para todos los endocrinólogos pediatras que siguen este tratamiento, de poder generar esta herramienta. Es extremadamente útil para el niño. Entonces ahí creo que hay un camino. Después, dentro de la hormona de crecimiento en sí podrá tener diferencias en su dosificación, en la posología, es decir, y cuántas veces se la voy a dar por día, y por ese camino hay algunos adelantos, algunos están hoy en día disponibles, creo que tienen todavía una información limitada para algunas situaciones clínicas en particular y no para todas las situaciones clínicas que requieren una hormona de crecimiento, y será cuestión de seguir avanzando e investigando, porque todo lo que haga al beneficio de los niños en términos de su confort, para nosotros también es una prioridad. Qué interesante, Fer. ¿Tú te imaginas poder tener un sistema en el que sepas exactamente cuánto tratamiento se puso tu paciente? Bueno, la verdad es que sería ideal, porque el apego al tratamiento siempre nos va a ayudar a los médicos a tener buenos resultados con los pacientes, que es lo que buscas, ¿no? Entonces, si ves que el niño va a poder crecer 2 o 3 centímetros, que es lo que estás buscando en gente en pequeños con talla baja o en familias donde hay pequeños con talla baja, o sea, 2 o 3 centímetros para nosotros puede ser, hombre, a ver qué tan importante es, pero para ellos es la gran diferencia. O sea, decir, si vas a poder crecer 2 centímetros por arriba de la curva que llevas hoy, porque si proyectas esa curva de talla baja, va a decir, este niño va a medir 1.35, pero que mida 1.38, que mida 1.40, va a ser la gran diferencia. Si logras que de 1.65 pase 1.70, pues qué maravilla, ¿verdad? Si es de un papá muy alto, ¿verdad? Claro. Y acá te voy a hacer un hincapié mayor en la diferencia, ¿no? Porque lo que hablábamos antes es la diferencia entre aquel que es monitoreado por el sistema, por el médico, versus el que también recibe la hormona, pero no es monitoreado de la misma manera. Es decir, el adherente que cumple todas las dosis contra el que no las cumple. Es el que es un adicional, un plus. Pero lo que pueden crecer con la hormona dada en el momento inicial del tratamiento puede llegar a 10 centímetros o más. Entonces, realmente la diferencia es muy importante. Y siempre se habla de un caso muy famoso, el caso muy famoso de un futbolista. El futbolista es Messi, que ha logrado desarrollar su máximo potencial por haber sido tratado en su infancia con hormonas de crecimiento, y hoy en día le permitió tener ese desarrollo que lo hizo el mejor jugador del mundo. Y del que varios somos fans, entre ellos presumo Cristian. Fer, seguramente que este episodio, aunque hemos aclarado el uso, desmitificado algunos otros, va a generar más preguntas y controversia, así que ¿dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Cristian, ya sé que tienes una agenda complicada, que haces un montón de cosas, no solamente relacionadas con las medicinas, con Merck, sino que tienen ustedes un plan de responsabilidad social muy interesante en Merck. Así que muchísimas gracias por este espacio para platicar sobre algo que interesa mucho a los papás y a los niños. Por favor, un placer, como siempre. Y ustedes ya saben que nos vemos cada lunes en Health Café para hablar de los temas de salud sin filtros. No olviden que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music o en YouTube. Déjenos allí en cualquiera de las plataformas sus preguntas para responderlas. Denos cariño, compartan y ya saben, nos vemos aquí el próximo lunes.